como sugerencia de la juventud. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión de la Escuela Virtual para Organizaciones Juveniles, dirigida a estimular la acción de sus organizaciones dentro de la comunidad. Antes de dar inicio, quisiera compartir la dinámica de la sesión. Agradeceremos a todos y todas apagar sus micrófonos y desactivar sus cámaras en este momento. Recordemos que la sesión será grabada por parte nuestra, como parte de la municipalidad, y todas las preguntas que ustedes puedan tener, pueden escribirlas en el chat de este Google Meet, y al terminar la presentación nosotros comenzaremos a responder las preguntas. Si hay cuestiones inmediatas en función a lo que vamos comentando, también las estaremos considerando durante el desarrollo de la sesión. Y como bien les comenté, en la parte final de la sesión estaremos dando una segunda revisión de la asistencia para considerar cada una de sus participaciones. Entonces, ya dicho esto, vamos a comenzar con la sesión que se llama así. La sesión número 2 es aspectos claves para el desarrollo de las organizaciones juveniles. Antes de introducirnos a la sesión, quisiera agradecer cada una de las participaciones que han podido tener en la meta semanal que tuvimos la semana pasada. De hecho, hay comentarios muy interesantes. Me puse a revisar algunos porque no hemos podido todavía darle esa evaluación, pero sí comentarles que, como bien se decía en la descripción de la meta, cada participación suma 4 puntos. Entonces, los primeros 2 puntos son sumados por la respuesta que ustedes dan y los segundos 2 puntos son sumados por el comentario que ustedes dan hacia otra organización juvenil. Y ese es un punto muy importante porque muchas veces nosotros como personas o como organizaciones juveniles solemos ponerle prioridad a lo que nosotros pensamos o hacia lo que nosotros hacemos. Y a veces no miramos a lo que piensa la persona que está a nuestro costado, lo que piensa la organización que está a nuestro costado. Y bien lo decía Ernesto Rodríguez la semana pasada, muchas veces los jóvenes nos enfocamos en espacios producidos para jóvenes, pero no tenemos una mirada a veces intergeneracional en el relacionamiento con otros cursos de vida y otras dinámicas que pueden existir. Por ejemplo, hay algunas organizaciones juveniles que accionan dentro de una comunidad y tienen sus propias áreas de interés dentro de una comunidad, pero a la hora que la comunidad toma decisiones como la construcción de una junta directiva o como la hora de tomar decisiones colectivas para el beneficio de la comunidad, la organización muchas veces no suele integrarse porque la organización juvenil está pensando más en las formas que tiene de apoyar desde la organización juvenil para con la comunidad y no se termina involucrando en los procesos de socialización que hay dentro de esa misma comunidad. Esos procesos internos que no son propuestos por nosotros, sino que son generados propios de la misma realidad. Y es justamente eso lo que a veces puede pasarnos al momento de hacer una tarea o una meta semanal como la que propusimos. A veces podemos poner el foco más en cómo nosotros podemos contestar la pregunta y terminamos ignorando por diferentes variables cuáles son las formas de ver el mundo o las formas de ver la participación de las otras personas. Esto lógicamente puede tener muchas variables. Ustedes pueden comentarme, bueno, se me fue el internet, tuvieron respuestas que al final no las pude ver porque las escribieron muy tarde o la verdad no me dio mucho tiempo, pero son también respuestas que a veces podemos dar hacia la realidad que está en nuestras comunidades. No me di cuenta que tenían una reunión ese día, la verdad es que no pude porque no me alcanzó el tiempo. Entonces, de alguna forma, lo que ustedes han podido arrojar como respuestas y como comentarios dentro de esta meta semanal grafica un poco cómo las organizaciones juveniles a veces terminamos accionando en la comunidad, ¿no? Y muy importante la idea de transversalizar, no solamente intergeneracionalmente, sino en un plano social, en un plano personal de no priorizar solamente el poder exponer mi idea, sino también involucrarme en las ideas de los demás, porque la participación colectiva justamente se basa en la construcción mutua que puede haber de dos entendimientos diferentes. Y cuando a veces priorizamos solamente el nuestro, pues podría haber complicaciones en lo que se pueda construir. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar ya con la sesión número 2, que a partir de ahora ya vamos a ir un poco más dirigidos hacia lo que son las organizaciones juveniles como tal. Y para el día de hoy tenemos 3 propósitos fundamentales. El primero es reflexionar sobre las organizaciones juveniles y los factores que estimulan su creación.
cómo es que se originan las organizaciones juveniles usualmente dentro de la sociedad. Segundo, identificar los propósitos, líneas de acción y acciones que tienen nuestras organizaciones. Ese es un punto muy importante que ya lo vamos a profundizar dentro del día de hoy. Y el tercero es propiciar la mejora de los procesos que tiene cada una de sus organizaciones juveniles. Ahora, nosotros esta sesión, digamos, compacta, la solemos hacer en 2 o 3 sesiones en un programa que se llama Programa de Fortalecimiento para Organizaciones Juveniles. Pero el propósito del programa de fortalecimiento, como bien lo dice su nombre, es el hecho de fortalecer a la organización juvenil para que pueda accionar dentro de su comunidad. Esta escuela virtual para organizaciones juveniles tiene el propósito de ir directamente hacia la acción de las organizaciones. Y es por eso que ustedes, como organizaciones juveniles, han sido seleccionadas porque han podido evidenciar ya una construcción de iniciativas sociales, una composición interna sólida que les permite involucrarse con otros actores sociales muy importantes para poder hacer un trabajo colectivo. Entonces, vamos a trabajar igual puntos que son básicos, los vamos a trabajar de manera muy compacta, pero tenemos ejercicios que van a estimular su desarrollo dentro de esta sesión y también esperamos que sea dentro de sus propias organizaciones juveniles. Dicho esto, vamos a comenzar con el primer punto. Y antes de pasar la diapositiva, de hecho la voy a pasar en menos de 5 segundos, 20 segundos quizá, quisiera que puedan ir pensando qué es una organización juvenil. Si alguno se anima a escribirlo dentro del chat, pues bienvenido sea. Me gustaría empezar a leer también qué consideran ustedes que es una organización juvenil. Entonces, le estoy extendiendo un poquito para poder escuchar o para poder leerlo antes de que pueda pasar la diapositiva, pero de igual manera vamos a ir avanzando. Según la Secretaría Nacional de la Juventud, una organización juvenil tiene 3 aspectos claves. El primero es que es un espacio conformado por personas entre 15 a 29 años. El segundo es que son personas que desarrollan una actividad conjunta. Y el tercero es que tienen un objetivo en común. Ahora, una de las características importantes, además de estas tres, es que la Secretaría Nacional de la Juventud también menciona que una organización juvenil puede tener personería jurídica o puede también no tenerla. Es decir, puede estar registrada en registros públicos, puede tener alguna inscripción formal, pero también puede ser que la organización no la tenga. Entonces, estos son 4 aspectos muy importantes, pero si nosotros revisamos la RAE, nos podemos dar cuenta que por organización también se entiende que es un conjunto, de un grupo social que tiene un conjunto de normas para poder accionar. Y eso también es un punto muy importante. Porque si nosotros nos quedamos con los primeros 3 conceptos, un espacio conformado por jóvenes entre 15 a 29 años que desarrollan una actividad conjunta y tienen un objetivo en común, podemos decir que, por ejemplo, una protesta es una organización juvenil. Y en verdad, una protesta es muy válida para poder representar, digamos, las necesidades que tiene un grupo social, pero tiene un tiempo determinado de vida y probablemente se generó a partir de una necesidad, pero no tiene una continuidad en la existencia, ¿no?, de esa cohesión social. Entonces, una organización juvenil, además de tener una necesidad y responder a una problemática muchas veces, también empieza a determinar una pauta del comportamiento, empieza a definir ciertas normas que puedan priorizar la viabilidad o la sostenibilidad de la organización en el tiempo. Y eso es un punto muy importante, poder enfatizar también en la necesidad que hay de poder ordenar nuestras acciones. Y eso lo vamos a ver en un momento más adelante. Pero por ahora, me parece importante comenzar con estos conceptos y también importante pensar en que son espacios conformados por personas entre 15 a 29 años, pero lógicamente las personas entre 15 a 29 años tienen una gran cantidad de variables sociales. Entonces, una organización juvenil va a responder según la necesidad y el contexto que tengan estos jóvenes que lo están conformando. Y bueno, dicho este concepto básico de organizaciones juveniles, vamos a pasar con el primer punto. ¿Cuáles son los factores que originan una organización juvenil? Uno de los primeros y más importantes es la identidad. La identidad se da cuando un grupo de personas comienza a reconocerse como un nosotros, que comparte características que les hace estar dispuestos a actuar juntos. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo.
¿Cuántos, eh, alguno de ustedes, por ejemplo, ha participado como voluntario en los Panamericanos o los Parapanamericanos de Lima 2019? ¿Puede comentarlo en el chat si es que ha participado? Genial. Sandra, Percy, bien. Y Trilce, y seguro ahí veo que se van a sumar más comentarios. Entonces, imaginemos que el día de hoy nadie de los que estamos aquí se conoce. Ninguno de nosotros es la primera vez que nos vemos todos. Pero de la nada alguien preguntó, oye, ¿y quién ha sido voluntario en en los Panamericanos? Y levantan la mano dos o tres personas. Esas dos o tres personas ya tienen un punto en común de dónde hablar. Yo le podría preguntar a Sandra, oye Sandra, ¿y tú estuviste en ese super evento que hicieron al final con Bareto y toda la música ahí con los atletas? Y va a decir, sí, genial, yo pude estar, yo pude compartir. Ah, qué chévere, mira, yo también estuve ahí. Entonces ya empezamos a hablar desde un punto en común, desde una vivencia en común que nos diferencia de otros grupos sociales. Esa es la identidad que se va formando. Pero vamos llevándolo hacia el campo de las organizaciones juveniles. ¿Qué pasa? O organizaciones sociales en general. ¿Qué pasa si una persona con discapacidad está transitando por la calle y necesita un día ayuda? Bueno, muy probablemente nosotros que estamos pasando por ahí, digamos una persona que tiene problemas para desplazarse, nosotros podemos apoyarle en que cruce la pista, pero al día siguiente quizá no le vemos más. Y el problema o la discapacidad que tiene la persona no es de un momento, sino que la discapacidad pues es una condición permanente que puede tener una persona. Y él se va a poder sentir más entendida por otra persona que también tenga discapacidad. Entonces se identifica una persona con discapacidad con la problemática que pueda pasar otra persona con discapacidad. Y eso es la identidad, el reconocimiento de un nosotros en función a ciertas características comunes. Eso puede pasar con ustedes y puede pasar con muchas organizaciones juveniles que están relacionadas al tema del turismo, por ejemplo. Nos relacionan la carrera de turismo. A organizaciones que les relacionan el trabajo con las personas afrodescendientes. Nos identificamos con ellos. Nos identificamos porque podemos ser estudiantes de turismo o porque podemos ser afrodescendientes. Entonces, hay una identidad que puede ser un punto de partida para la organización de un grupo social. En este caso, de una organización juvenil. Un segundo factor por el cual se organizan los jóvenes y las jóvenes es también por la necesidad o por la desigualdad que existe. Y en este caso nos referimos a necesidad o desigualdad cuando la organización es causa de una vulneración legal o una vulneración social. La desigualdad eh, puede generar una indignación en la persona o una necesidad de accionar en beneficio de ese grupo social que está siendo vulnerado. Ese grupo social podría ser el mismo joven que se siente vulnerado con alguna acción legal o social que se está tomando contra él, o el joven puede identificar a otro grupo social que está siendo vulnerado y tiene el interés de poder apoyarles. Vamos a ver uno de cada uno de estos ejemplos. El primero, una forma de marginación legal, por ejemplo, de vulneración legal, es, por ejemplo, en uno de los distritos de Lima Metropolitana, hace 2 años ya, 1 año y medio, hubo una propuesta de ordenanza municipal en el que solamente se podía manejar la bicicleta en los espacios que tengan ciclovía dentro del distrito, dentro de la jurisdicción. Y en los espacios que no había ciclovía, no se podía manejar bicicleta. Entonces, como nosotros, bueno, como se conoce, el distrito no tenía toda su red de transporte con ciclovías. Pero lo que decía la norma es, en esos lugares donde no había ciclovías, uno va a tener que pararse y llevar su bicicleta hasta encontrar otra ciclovía, porque si no estaría cometiendo una infracción y eso estaría siendo penada con una UIT, que son 4.200 soles. Esa es una forma de marginación legal, por ejemplo. Y eso puede producir indignación en un grupo de ciclistas que pueden ser del distrito o pueden ser de otros distritos que transitan por allí porque están violentando, quizás están vulnerando alguno de sus derechos y puede ser alguna forma de organización. Primero, de protesta ante lo que está sucediendo y por consecuencia de acciones en conjunto que ellos pueden realizar en función a la problemática, en función a los problemas de
el no sistema integrado de ciclovías de ese distrito o de Lima Metropolitana en general o de algún territorio en común. Entonces, la marginación legal es una forma también de estimular la organización de las personas a través de una necesidad que está surgiendo. Cuando hablamos de marginación social, podemos pensar, por ejemplo, en las personas afrodescendientes. Bien, lo estamos viendo nosotros en el contexto internacional actualmente, pero podemos ir también a nuestro contexto local. Eh, hemos tenido, o bueno, permítanme, he tenido algunos amigos, compañeros afrodescendientes que en alguna oportunidad me dijeron que en el colegio siempre les decían que no levanten la mano porque después de las 12 ellos no piensan, o personas que se burlaban de el cabello frondoso que podrían tener porque les parecía raro y les parecía antihigiénico o antiestético, no solamente con sus colegas, compañeros de clase, sino con el auxiliar o algunos tutores del colegio secundaria. Entonces, esto es una vulneración social a partir de la condición étnica o variables culturales que puede tener un contexto. Eso también hace que ellos se puedan identificar con esa problemática y que puedan agruparse, organizarse con el propósito de no ser violentados individualmente, sino poder generar formas de cohesión social, de poder apoyarse unos con otros. Entonces podemos ver en estos dos ejemplos, yo les invito a que ustedes puedan trasladarlo hacia las diferentes dinámicas particulares que cada uno tiene, cómo la organización también se puede generar desde allí, desde la identidad que tenemos con el compañero que está a mi costado actualmente, o desde que ambos sentimos una misma vulneración legal o social ante nosotros mismos o ante un grupo social específico. Y estas son dos formas en las que un autor que se llama Ortiz Ruiz menciona que las organizaciones juveniles suelen originarse, ¿no? Es un estudio del año 2016 que se los vamos a compartir también como material de lectura. Entonces, para poder llevarlo a nuestra práctica, a mí me gustaría que en este momento hagamos un pequeño ejercicio, cada uno desde donde estamos. Les daría o les pediría que puedan tomarse 30 segundos a 45 segundos para poder pensar qué les une como organización. Todavía no lo conversen con los otros miembros de la organización que están presentes, sino pregúntenselo a ustedes mismos. ¿Qué me identifica en la organización que estoy actualmente? Eh, Probablemente cada uno de ustedes se identifique con algún aspecto territorial. Incidimos en toda Lima, incidimos a nivel nacional, incidimos en San Juan del Lurigancho, incidimos en alguna comunidad en particular del distrito de San Martín de Porres. Les invito a que cada uno de ustedes pueda identificar cuál es esa unión que tienen a nivel territorial. Primero a nivel territorial. Luego, que lo podamos pensar a nivel temático. ¿Cuál es la temática que nos une como organización? Nos une el medio ambiente, nos une la salud, nos une la educación. No voy a decir los tres en este momento porque me gustaría primero dar estos primeros 30 segundos para que puedan pensar qué les une como organización en función a la territorialidad y la temática. Dicho esto, y esperando que lo hayan reflexionado, también me gustaría que puedan reflexionar ahora en pensar qué les une o qué grupo social, qué grupo poblacional les une. Si les une quizá un grupo en situación de vulnerabilidad, como pueden ser la infancia, como puede ser actualmente considerada la mujer, como puede ser los afrodescendientes, las personas con discapacidad, eh, la comunidad en general. Les invito a poder pensar también cuál es el grupo social que les une o por el cual les gusta accionar como organización. Y para esto también les doy unos 15 a 20 segundos.
Bien, esos son puntos de verdad muy importantes que quizá en una sesión presencial me gustaría que se pueda trabajar con un poco más de tiempo y de poder autoconocer también cómo reconocemos a nuestra organización. Y como dice la palabra ejercicio en esta diapositiva, yo lo que quisiera es que una vez que termine esta pequeña sesión, puedan pensar como organización en estos tres puntos. Y ya no solamente a nivel personal, sino ustedes cinco estando juntos o juntas, poder pensar qué nos identifica, qué nos une a nivel territorial, qué nos une a nivel temático y qué grupo social es por el cual nosotros trabajamos. Puede ser que no tengan los tres, puede ser que solamente tengan dos, puede ser que solamente tengan uno. Muchas veces las organizaciones tienen esos tres aspectos, porque son básicos, pero eso no quiere decir que los tres aspectos sean trabajados de la misma manera. Puede ser que yo accione en Surquillo y al mismo tiempo en Lince, pero lo que no cambia jamás es que accione por temas medioambientales. Y tampoco cambia que sean siempre trabajo con infancia, porque sé que ellos son la generación que van a construir más adelante. Por ahí va. Siempre se puede delimitar o identificarnos con algún territorio, con alguna temática o con algún grupo social. Entonces, ese es el primer ejercicio en función a la identidad. Hemos conocido un poco cómo nacen, cómo se construyen las organizaciones juveniles, pero no solamente hay que quedarnos en la nebulosa de lo que nos pueden decir algunos conceptos, sino también aterrizarlo de una forma práctica, que sea beneficioso para nuestras organizaciones y esta manera es una en la cual podemos hacer. Así que, dicho esto, pasamos al segundo punto, que es ¿por qué definir los propósitos, las líneas de acción y las acciones de la organización? Ese es el segundo objetivo que tenemos en la sesión, era definir los propósitos, las líneas de acción y las acciones de la organización. Pero antes de definir algo que todavía no hemos conversado, me gustaría que podamos reflexionar por qué lo vamos a definir, por qué es importante. Y en ese sentido, el mismo autor que he mencionado hace unos minutos menciona que existe algo llamado sentido de eficacia. Y el sentido de eficacia se da a través de la historia de la organización. Les voy a poner un ejemplo bien práctico. Imaginemos que la organización comenzó acá. A ver, me voy a ver para ver si se ve bien. Que la organización comenzó acá. Sí. Vamos a hacer este muñequito. Imaginemos que nosotros somos aquí la organización y luego de 6 meses nosotros vamos caminando un poco y vamos teniendo intervenciones sociales, hemos hecho acciones con otros grupos sociales, hemos beneficiado a la comunidad. Entonces llega un momento en el que volteamos atrás. Volteamos atrás y vemos qué hemos hecho en estos 6 meses. ¿Hemos contribuido en algo a nuestra comunidad? Si es que nosotros no hubiéramos existido, si hubiesen hecho las cosas que nosotros hemos podido hacer. Entonces, la percepción que nosotros tenemos de lo que hemos hecho en nuestro tiempo de existencia nos da el sentido de eficacia. Podemos decir que somos eficaces cuando hemos hecho acciones que decimos, vaya, la verdad es que hemos podido cambiar una vida. Al menos con lo que hicimos, esta persona cambió o pudimos contribuir al bienestar de tal grupo social. Cuando se dan ese tipo de reacciones, es importante porque una organización empieza a motivarse a partir de los resultados que está teniendo en función al cumplimiento de sus objetivos. Pero también está el otro lado. El otro lado es que uno puede ver que en estos 6 meses nos hemos reunido muy poco. La verdad es que hemos perdido un poco de tiempo en ordenar algunas cosas y no hemos hecho ninguna actividad social. Y pues no siento que no hemos aportado mucho, ¿no? Entonces, cuando hay esta eficacia, digamos, no tan visible, no tan fructífera, no hay que sentirnos mal. Lo malo en esta situación sería ignorarlo. Pero más allá de ignorarlo, lo importante es saber cómo estamos. Si estamos bien, podemos seguir buscando consolidar esos pasos que estamos dando. Pero si estamos viendo que no hemos ido tan bien, podemos comenzar como punto de partida para empezar a tener lecciones aprendidas y mejorar en base al reconocimiento de nuestras debilidades. Pero si nosotros ignoramos esas percepciones que tienen los miembros de la organización,
poco a poco la organización va a ir debilitándose más y más. Y algunos miembros van a empezar a desertar, y lo que era difícil hacerlo con 10 personas, ahora va a ser difícil hacerlo con 5 personas, con 4 personas, y va a haber un desgaste que va a hacer que la organización termine deteriorándose, que la organización termine diluyéndose. Probablemente los jóvenes bien activos, líderes y propositivos, vayan cada uno a otra organización para seguir accionando en beneficio de algún interés colectivo, pero la organización como tal ya no. Entonces, el sentido de eficacia nos dice que es muy importante evaluar siempre los pasos que nosotros estamos dando como organización. Pero ¿cómo podemos evaluar nosotros lo que en algún momento comenzamos? Y esto es, obviamente, teniendo un punto de referencia. Si nosotros establecemos un propósito como organización, luego de 6 meses podríamos preguntarnos, ¿hemos cumplido el propósito? ¿O nuestras acciones han ido encaminadas al cumplimiento del propósito? Y eso es muy importante, porque si nosotros comenzamos acá y buscamos llegar acá, vamos a ver que cada una de nuestras acciones, o vamos a intentar que cada una de nuestras acciones esté encaminándose hacia ese objetivo que queremos llegar. Pero si nosotros comenzamos acá y no sabemos a dónde queremos ir, en algún momento vamos a sentirnos bien, en algún momento no vamos a hacer nada, en algún momento podemos hacer cosas interesantes y al final terminamos acá y queríamos llegar acá. Pero como no lo definimos, no sabemos dónde estamos y no sabemos qué hemos hecho los últimos 6 meses. Entonces, es muy importante siempre tener un punto de referencia, un punto que diga a dónde queremos llegar como organización, para poder medir cuáles son las intervenciones que estamos teniendo. Porque las risas de una reunión, las confraternidades que podemos tener, no miden el impacto de una organización. Son aspectos muy interesantes para que la organización se motive, siga construyendo en solidaridad, en trabajo colaborativo, pero también es importante, muy importante, tener metas claras, metas concretas y objetivos a los cuales queremos llegar. Entonces, una forma de hacerlo es poder delimitar nuestros propósitos como organización. Y para ello, quiero presentarles la siguiente diapositiva. Los propósitos de la organización los podemos implementar dentro del sentido de la eficacia y lo podemos establecer de la siguiente manera. Primero, definiendo los propósitos. Y esto nos permite tener el punto de partida, saber a dónde queremos llegar. Pero para llegar a ese punto, nos vamos a tener que apoyar en líneas de acción. ¿Cuáles son las líneas de acción que queremos utilizar para llegar a ese propósito? Y las líneas de acción tienen actividades. Por ejemplo, si yo quisiera contribuir a reducir la deserción escolar en jóvenes de primaria, una línea de acción puede ser el trabajo con padres de familia. Y otra línea de acción podría ser generar espacios de aprendizaje didácticos para los niños, para los estudiantes. Y en esa línea de acción de generar espacios didácticos, yo podría hacer un taller, podría hacer un conversatorio, podría traer un especialista que sea bueno con los estudiantes, que sea dinámico, que les interese, y podría hacer muchas actividades. Pero ya definí cuál es mi línea de acción. Mi línea de acción es generar espacios de aprendizaje. Y a partir de esa línea de acción, yo puedo definir varias actividades según las características que tenga mi contexto. Pero esas líneas de acción ya están dirigidas hacia algo, hacia bajar la inserción o la deserción escolar en jóvenes de educación primaria, por ejemplo. Entonces, es bueno tener ese hilo conductor para poder mejorar los propósitos o los caminos de nuestra organización. Tener un propósito claro, aterrizarlo en líneas de acción que nosotros vayamos a trabajar y que esas líneas de acción deriven en actividades, pero que las actividades, al estar dentro de las líneas de acción, van a responder a nuestro propósito. Y eso es importante, tener coherencia en las acciones que vamos a hacer como organización, en este caso juvenil. Ahora, además de eso, es importante también realizar las siguientes preguntas para saber cómo está el sentido de eficacia en nuestra organización. La primera es,
¿Cómo percibo las acciones que hemos realizado? ¿Cómo percibimos estos años o meses de existencia que tiene la organización? Es importante saber cuáles son las percepciones de cada miembro para poder saber cuáles están siendo sus expectativas y los cambios o las mejoras que podemos tener como organización. La segunda pregunta que puede ayudarnos es, ¿cómo perciben las personas las acciones que hemos realizado? Aquellos grupos sociales a los cuales nos hemos dirigido, ¿cómo perciben lo que nosotros hemos estado haciendo? ¿Les ha sido beneficioso? ¿Se han sentido cómodos? ¿Terminaron exitosamente o prósperamente lo que nosotros queríamos realizar con ellos? Y el tercer punto es, ¿cómo evalúo las acciones que hemos realizado en función a los propósitos? Y esa evaluación es justamente aquella que va a colegirse de tener un propósito claro y unas líneas de acción bien definidas para poder aterrizar bien las actividades. Entonces, ese es el sentido de eficacia y para poder desarrollarlo en nuestras organizaciones, nosotros solemos compartir un instrumento muy interesante, que es el círculo de oro. El círculo de oro es, en palabras sencillas, un círculo que se divide en tres preguntas. La del centro es el por qué, la del medio, la pregunta intermedia es el cómo, y la pregunta de la periferia es el qué. El por qué es, ¿por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Por qué, qué nos motiva o cuál es el propósito que tenemos como organización? ¿Hacia dónde queremos llegar como organización? Es la pregunta esencial que debemos hacernos a la hora de pensar como organización juvenil. La segunda pregunta es, ¿cómo llegamos a ese propósito? ¿Cuáles son las líneas de acción que vamos a tener para poder cumplir con el propósito que tenemos establecido? Y finalmente la tercera pregunta es ¿qué? ¿Qué actividades realizamos dentro de nuestras líneas de acciones para llegar al cumplimiento del propósito que tenemos como organización? Este es un instrumento muy, muy interesante, muy didáctico, porque nos permite darle coherencia a la acción de la organización. Como bien lo decía hace unas semanas, si no me equivoco, eh, puede ser que exista una organización ambiental que lo que busca es sensibilizar a las personas hacia no votar, por ejemplo, hacia no contaminar, sensibilizar la no contaminación, por ejemplo, de, de algún territorio en específico. Y alguna actividad que puede hacer es limpieza de playas, por ejemplo. Y uno podría pensar que va de la mano, ¿no? La limpieza de playas con contribuir al medio ambiente. Pero su propósito no era limpiar específicamente, sino era sensibilizar a las personas. Entonces, no hay mucha coherencia entre el propósito que tiene y la acción que hace. Ahora, una vez que identificamos el propósito que tiene, podemos direccionar la acción hacia su cumplimiento. Podemos limpiar la playa y al mismo tiempo hacer con los voluntarios que nos están apoyando un acercamiento con las personas que están dentro de la playa para poder decirles que no lo hagan, para poder utilizar metodologías didácticas para enseñarles y sensibilizarles a que dejen de hacerlo. Pero ya no se quedó solamente en sacar residuos que estaban en la playa, sino fue dirigido a la sensibilización de las personas. Y eso es muy importante, tener coherencia desde los propósitos hasta las acciones que hacemos como organización juvenil. Entonces, el Círculo de Oro es una estrategia o un instrumento muy válido, muy importante para poder hacerlo. Así que esos son los dos primeros puntos que queríamos tocar el día de hoy. Solo para sintetizar, el primero es cómo se origina una organización juvenil y cuáles son los factores que muchas veces estimulan su creación o su construcción. Y el segundo es la importancia de definir los propósitos, las líneas de acción y las acciones que tenemos como organización. Ahora vamos a ver un tercer punto, que es justamente cómo mejorar el comportamiento o los procesos que tenemos como organizaciones juveniles. Y para este punto quisiera darle la palabra a Edwin, que va a continuar con la presentación. Y Edwin, adelante. ¿Qué tal?
Angelo, gracias. Chicos, chicas, buenas tardes todavía. Voy a estar pendiente también de mi computador si es que por A o B me desconecto nuevamente. No sé, creo que debe haber algún problema con mi internet, así que voy a estar atento también para ver si es que por A o B me voy. Justamente comentando y siguiendo en la línea de lo que les comentaba Angelo, no sé si es que podemos seguir, Angelo. Exactamente. Entonces, el tercer punto que nosotros vamos a tratar el Edwin, si nos escuchas, te has ido. Sí, chicos, chicas, parece que Edwin está teniendo problemas. Voy a ver un momentito, denme un minuto, por favor. Hola, no sé si me logran escuchar bien o no. Sí, te escuchamos, Edwin. Sí, justo por eso también tenía mi computador encendido eh, con el Meet, por si sucedía eso. Ya mejor tomaba mis precauciones. Entonces, como bien les iba comentando, quisiera que podamos partir primero por definir o qué es lo que nosotros entendemos como proceso. No sé si es que en los comentarios podemos ir en una sola palabra nada más que nosotros podemos entender como proceso. Espero no haberme ido de nuevo. Todavía, Edwin. ¿Todavía no? Entonces, sí, chicos, si es que podemos escribir al menos en los comentarios qué nosotros podríamos entender como proceso. En una sola palabra nada más, ¿qué es lo que se les viene a ustedes a la mente cuando escuchan la palabra proceso? Por ejemplo, Percy nos comenta actividades, también nos menciona continuo, secuencia, cambios, actividades secuenciales, actividades. Todos etapas, por ejemplo, también Iván nos comenta que son etapas. Justamente por allí va la idea. Un proceso, regularmente cuando uno habla sobre este término, habla de etapas, habla de un camino, habla de una serie de pasos que va siguiendo para poder realizar una determinada actividad. Puede ser solo una actividad o puede ser un proyecto en general. Y las organizaciones y nosotros como integrantes de organizaciones juveniles regularmente desarrollamos procesos. En cualquier momento que nosotros tengamos la idea de poder desarrollar alguna actividad o proyecto, vamos a desarrollar procesos. Como bien lo dice, son nuestras formas de accionar como organización. Y estas formas de accionar no solo se van a ver reflejadas en un ámbito interno, sino también en un ámbito externo. Lo menciona Jorge, procesamiento de operaciones, Estrella, transición, Diego, transformación, Cintia, algo que termina en un resultado. Justamente nosotros como organización juvenil y en la línea de lo que comentaba Ángelo sobre el sentido de eficiencia, vamos a buscar un resultado. Nos planteamos un objetivo determinado para que de esta forma, a través de ciertas etapas o ciertos procesos, podamos llegar a ese objetivo. Ese objetivo puede ser una actividad, puede ser un proyecto, puede ser una donación, puede ser un curso virtual, ya que estamos en este contexto de COVID-19. Pero lo que trato de decir es que estos procesos van a ser inevitables siempre. ¿Por qué? Porque toda acción va a requerir que nosotros desarrollemos un proceso. Pero este proceso va a ser o va a verse determinado por la responsabilidad con las cuales nosotros tomemos las decisiones. Y esta responsabilidad con la cual nosotros tomemos las decisiones va a depender de muchos factores que van a competir desde la forma en la cual nosotros como integrantes de organizaciones juveniles vemos un proceso o
cómo ya nosotros como organización juvenil, es decir, como una institución, hemos determinado esos procesos. Y para poder entender mejor esto, vamos a poner un ejemplo. No sé, Ángelo, si es que puedes seguir con la presentación. Vamos a hablar sobre lo que regularmente muchas organizaciones en épocas navideñas, ya hablando de este frío que hace, realizan, como es una chocolatada. Pongámonos en una situación. Digamos que tenemos a una organización A y a una organización B. Digamos de que la organización A se ha puesto las pilas, ha podido conseguir lo que tiene que ser la leche, la chocolatada, los panetones, quizás algún otro insumo también para poder regalar no solo a los niños, sino también a los padres de familia, y también ha logrado conseguir la gestión de juguetes. Llega el día en el cual van a realizar su actividad, llegan al lugar o a la comunidad donde han decidido de realizar esta chocolatada y comienzan a tocar ese mismo día la puerta a los vecinos y a las vecinas para mencionarles de que van a estar realizando una actividad. Sucede de que los chicos y chicas de la organización juvenil se dan con la sorpresa de que el número de chocolates o el número de juguetes no les alcanza porque son muchos más los niños y niñas que están dentro de la comunidad. Entonces, al final, varios niños y niñas terminan quedándose o sin chocolatada o sin leche. Terminaron de realizar la chocolatada, pero vieron varias caras largas porque al final no lograron repartir la chocolatada y los juguetes que quisieran haber repartido. Eso es un caso. Imaginemos ahora de que hay una organización B que también tiene la misma idea de poder realizar una chocolatada en Navidad. Al igual que la organización A, terminan consiguiendo los chocolates, terminan consiguiendo la leche y los juguetes. Pero a diferencia de la organización A, lo que ellos han hecho es previamente del día en el cual ellos han decidido realizar su actividad, ponerse en contacto con la comunidad, quizás a través de un dirigente o quizás alguno de los integrantes de la organización pertenece o vive en esa comunidad. Entonces, le piden al dirigente o a través de la junta directiva de la comunidad logran saber cuántos niños hay dentro de la comunidad. Cuántos niños, cuántas niñas, y de esta forma poder hacer una proyección de cuántos juguetes y cuántas tazas de chocolatada necesitaría. Incluso lo que hacen es tener un margen en el cual, si es que aparecieran otros niños o niñas, pudiera también suplir la chocolatada y los juguetes de estos niños y niñas que quizás se presentasen después de que se copara con la comunidad en general. Y terminan realizando su chocolatada también. Tanto la organización A como la organización B han cumplido realizando una chocolatada. Quizás la organización A no ha tenido los resultados que esperaba y la organización B sí, pero al final ellos han realizado la chocolatada. Lo que trato de dar a entender con este ejemplo es que al final dos organizaciones pueden tener un mismo objetivo o un mismo fin en determinada actividad o determinado proyecto, pero ambas organizaciones han desarrollado actividades o han desarrollado procesos totalmente diferentes una de la otra. Mientras que la primera organización quizás tuvo la buena intención de poder llegar y dar una sorpresa a la comunidad, la segunda organización se acercó a la comunidad para poder entenderla y para poder saber información que para el buen desarrollo de la chocolatada se necesitaba, como por ejemplo es el número de niños y niñas que están dentro de la comunidad. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta de que una organización puede tener un mismo objetivo, pero los procesos que pueden tener cada organización van a ser totalmente diferentes. Incluso en nuestras propias organizaciones podemos ver eso. Pongámonos a pensar por unos segundos cómo es nuestros procesos dentro de cada una de nuestras organizaciones juveniles para poder tomar una decisión, para poder realizar una actividad o un proyecto. Digamos de que yo pertenezco a sus organizaciones juveniles y un día llego con una idea que me parece de que es buena y se puede realizar. Y comenzamos el proceso para poder. Imaginémonos que estamos en el punto en el cual una de sus organizaciones, y les meto sobre la idea, queremos llegar a ver, vamos a pensar cómo es que ustedes desde sus organizaciones juveniles llegan desde este punto A
hasta este punto B. ¿Qué etapas nosotros seguimos? Nos reunimos quizás previamente como organización, designamos a un responsable o un encargado para que pueda desarrollar la actividad. Pensemos por unos 30 segundos cómo es este proceso que nosotros como organizaciones juveniles llegamos. Bien, hay un punto importante también en los procesos, más allá del cumplimiento de los objetivos que nosotros podamos tener como organización juvenil, es que los procesos van a terminar influyendo dentro de los comportamientos. Ángelo, si que quizás me ayudas con la siguiente diapositiva. Dale. Ahí está. ¿Por qué se menciona de que los procesos, es decir, esta serie de pasos que nosotros como organización terminamos desarrollando, influyen dentro del comportamiento que nosotros podamos tener como organización internamente y también como organización frente a otras instituciones? Cuando nos referimos de que los procesos terminan influyendo en el comportamiento, hacemos referencia a de que estos procesos o estas acciones que desarrollamos influyen en cómo nosotros tomamos decisiones internamente, que son decisiones importantes. Bien lo mencionaba Ángelo en la primera parte de la exposición. Las organizaciones juveniles tienen fines. Estos fines pueden ir basados en nuestra cuestión territorial, que quizás nuestra organización juvenil está abocada a poder trabajar en favor de los jóvenes, de niños o de adultos mayores o de adultos o de público en general en una determinada jurisdicción. O como organización juvenil nosotros tenemos como meta poder combatir algunas formas de discriminación que puedan estar en la sociedad, no solo en un territorio, sino quizás en toda una ciudad como puede ser Lima Metropolitana. Entonces, estos procesos, los pasos que nosotros seguimos, van a influenciar mucho en lo que son los fines que tengamos como organización. Es decir, nosotros al momento de poder tomar una decisión sobre las actividades que vayamos a desarrollar para poder cumplir esos fines, va a tener una repercusión importante porque esos fines o esos objetivos que queremos lograr van a ir ligados a la forma en la cual nosotros tomamos la decisión. Quizás las formas en las cuales nosotros tomamos la decisión es a través de una plenaria donde nos reunimos todos los integrantes de la organización juvenil para poder encontrar cuál va a ser la vía más eficaz y eficiente para poder realizar una actividad. Quizás delegamos en una persona el poder realizar una actividad o poder realizar un proyecto en favor de las comunidades que nosotros terminamos trabajando. Entonces, estos procesos que vamos a definir nosotros o que intrínsecamente ya los realizamos van a influenciar en cómo esta propuesta para poder cumplir nuestros fines se van a volver realidad. Si es que quizás nosotros creemos de que a través de una asamblea donde nos reunimos todos como integrantes de organizaciones juveniles, de la organización juvenil, vamos a poder nutrir mejor la idea, o si consideramos de que es más eficiente poder encargarle a una persona de la organización juvenil para que pueda desarrollar o para que pueda plantear la actividad o el proyecto en favor de los fines que nosotros tenemos como organización. Otro punto importante dentro de la cuestión interna o del comportamiento interno de la organización que se va a ver influenciado por los procesos es cómo elegimos a los miembros. ¿Cuál es el proceso o dentro de nuestras organizaciones, cómo es que terminamos aceptando a una nueva persona dentro de nuestra organización juvenil? Podría darse, porque quizás una organización lo considera así lo más factible o lo más eficiente, que la elección de los nuevos miembros a la organización juvenil simplemente puede ser a través de que yo he invitado a mi amigo y mi amigo quiere formar parte de la organización juvenil y allí queda. Otras organizaciones juveniles tienen procesos un poco más complejos, como por ejemplo realizar primero una convocatoria abierta. De esta convocatoria
abierta tener ciertos criterios que tienen que cumplir esas personas, como por ejemplo, que vivan en un determinado distrito, que sea parte de una carrera de una determinada universidad, que quizás cumpla con un determinado perfil profesional, porque en la organización estamos buscando una persona que nos pueda ayudar con el tema comunicacional y estamos buscando una persona de ciencias de la comunicación, o quizás estamos buscando un psicólogo organizacional porque quisiéramos mejorar nuestros procesos de selección justamente. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, los procesos que nosotros sigamos va a determinar mucho cómo elegimos a los miembros. Puede ser que yo solo invite a mi amigo y esa persona ya sea parte de la organización juvenil, o puede ser un proceso que responda a necesidades de la organización juvenil a través de un proceso mucho más complejo. Y otra de las formas en las cuales también los procesos terminan influyendo en el comportamiento es en las formas en las cuales nos organizamos. ¿Acaso nos organizamos por secretarías, nos organizamos por grupos de trabajo o nos organizamos por proyectos que pueden ir surgiendo? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, los procesos y los pasos que seguimos terminan marcando la pauta de cosas importantes, como son fines de organización, elección de los miembros o las formas de organizarse. Otra cuestión que es importante tener en cuenta al momento en el cual uno habla de procesos es el comportamiento externo, que es más que todo cómo uno termina o cómo una organización termina relacionándose con personas o instituciones fuera de la organización. El ejemplo de la chocolatada. La organización Juvenil B tuvo un acercamiento más directo con la comunidad a diferencia de la organización Juvenil A. Quizás la organización Juvenil B ya tenía ciertos procesos determinados para poder juntarse o para poder conversar con la comunidad. Quizás determinó a una persona encargada de que pudiera hacer este nexo. Quizás la organización Juvenil A no tenía la visión de poder tener estos procesos. Y esto sucede no solo con una comunidad, sino también con organizaciones aliadas que pueden ser organizaciones juveniles u organizaciones del sector privado. Porque, como lo comentaba Ángelo, una organización en su diario vivir va a requerir el apoyo de quizás otras organizaciones para poder desarrollar sus actividades, quizás a través de algún financiamiento que les puedan brindar, quizás a través de apoyo logístico o apoyo en materiales. E incluso también este comportamiento y estos procesos se van a ver determinados para poder tener actividad o tener trabajos con el Estado. Por ejemplo, algunas organizaciones juveniles, al terminar un proyecto, generan un acta de cierre de proyecto, en el cual se lo hacen firmar al encargado o encargada de una determinada entidad estatal, y esta acta de cierre de proyecto que contiene la firma del encargado o encargada de la entidad estatal, le sirve en algún futuro a esta organización juvenil para poder presentarse frente a otras instituciones. Pueden ser municipalidades, pueden ser ministerios, o pueden ser instituciones privadas o instituciones públicas. Entonces, hay que tener en cuenta y hay que tener presente de que los procesos que nosotros definamos para nuestra organización juvenil, tanto internamente como externamente, va a tener un correlato importante tanto en la cuestión de lograr nuestros objetivos internamente y poder tener ese sentido de eficacia que hablábamos en la primera parte de la presentación, tanto como el relacionamiento que nosotros podamos tener con otras instituciones. Va a haber mucha diferencia entre nuestro acercamiento, por ejemplo, con una institución del Estado y que nosotros podamos presentarles toda una carpeta de actividades que hemos tenido con otras instituciones del Estado o instituciones privadas que hayan tenido un proceso más o menos formal, a diferencia de acercarnos quizás con una institución del Estado y llegar sin quizás nuestro proyecto estructurado a través de una metodología o estructurado en un proyecto o estructurado quizás en algún documento. Entonces, este tipo de detalles que pueden sonar detalles menores, terminan siendo detalles importantes para que nosotros como organización podamos mantenernos en el tiempo. Porque como lo comentaban en la primera parte de la presentación,
los resultados que nosotros vayamos obteniendo como organización van a hacer de que nosotros como integrantes de una organización juvenil, independientemente de la identidad que podamos allí, que podamos haber ido generando, nos hace sentir útiles, nos hace sentir de que realmente el tiempo que estamos invirtiendo dentro de una determinada organización juvenil es eficiente. Entonces, una pregunta que surge de todas maneras es cómo nosotros podemos mejorar los procesos que tenemos dentro de nuestras organizaciones juveniles. ¿Cómo es que nosotros vamos a poder propiciar de que las actividades que desarrollemos, como por ejemplo cómo elegir a los miembros, las formas en las cuales nos podemos organizar o las formas en las cuales podemos interactuar con una institución fuera de nuestra organización juvenil sea más eficiente? Para ello existe una herramienta muy interesante, pero además muy importante, que viene no de las organizaciones juveniles, sino se utiliza en instituciones privadas, en instituciones públicas y en cualquier otro tipo de institución que no necesariamente sea juvenil, pero que a este y Ángelo, si es que me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, Vale. mejor los procesos. Gracias. Es justamente el estatuto. Lo más probable es que todos aquí en la sala ya hemos escuchado de lo que es el estatuto y quizás nuestras organizaciones también tengamos nuestro estatuto como organización. El estatuto es una herramienta muy interesante porque todo lo que hemos hablado previamente de cuáles son los fines que nosotros tenemos como organización, cuál es nuestra forma en la cual vamos a elegir a los integrantes de nuestra organización, cómo nos relacionamos para poder interactuar con una organización del Estado, privada, con otras organizaciones. El estatuto permite definir esos procesos que vamos a seguir. Y para ello hay un ejemplo muy interesante que quisiera comenzar comentándoles para poder entender un poco más del estatuto, que es el ejemplo de una organización del Callao. Era una organización que se dedicaba a poder trabajar con estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria, justamente del Callao. Y tenían como objetivo y como finalidad poder fortalecer la autoidentificación justamente en este grupo de adolescentes y jóvenes de cuarto y quinto año de secundaria a través de la enseñanza y a través de un compartir con personas referentes del Callao como periodistas o como escritores quizás, con la idea de poder derrumbar estos estigmas que regularmente existen a través de la persona que vive en el Callao o de un chalaco, que el chalaco solo es hincha del Sport Boys o que el chalaco, como se piensa regularmente, sabe bailar salsa. Entonces, la idea de esta organización era justamente a través de experiencias que diversifiquen qué es lo que significa ser chalaco, enseñarle a estos adolescentes y a estos jóvenes que se puede ser chalaco y que la identidad chalaca responde a otro tipo de cosas también. Edwin, se te escucha cortado. Entonces, uno de los integrantes de la organización invita a que quieren una victoria con el registro fotográfico de su actividad. Bueno,
¿Me logran escuchar? Sí, se escucha bien. ¿Ya se escucha mejor? Sí, se te escucha. Disculpen, creo que mi internet está un poco mal y se está yendo por momentos la señal. No sé, Ángel, si es que quizás me puedes ayudar, ¿hasta qué parte se me escuchó bien? Hasta el propósito de la organización. Ya. Entonces, como les comentaba, el propósito de la organización era justamente poder revalorizar lo que era ser chalaco, o lo que es ser chalaco a estos adolescentes y jóvenes de cuarto y quinto año de secundaria, a través de que estos adolescentes y jóvenes puedan compartir con ciertos referentes del Callao, como por ejemplo pueden ser periodistas o pueden ser escritores. Entonces, ellos necesitaban en una de esas actividades que vienen realizando una persona que pudiera ayudarlos con el registro fotográfico. Entonces, uno de los integrantes de la organización eh, invita a una de sus amigas, que no me acuerdo exactamente si es que vivía en La Victoria o es de Lima Norte, para que los pudiera ayudar con el registro fotográfico. Entonces, esta chica los ayuda en esta primera actividad y luego para una segunda actividad también la llaman nuevamente y los ayuda con el registro fotográfico para una tercera actividad, para una cuarta actividad y así sucesivamente. Entonces, llega un punto en el cual eh, la chica, la compañera, les pregunta si es que ella puede formar parte de la organización juvenil. Y entonces, en ese momento, los integrantes de la organización juvenil se ponen a preguntarse y a cuestionarse entre ellos si es que la chica podría formar parte de la organización juvenil, porque ellos tenían la idea de que los integrantes de la organización fueran gente del Callao, para poder ayudar a adolescentes y jóvenes del Callao en esta búsqueda de la identificación de lo que era ser chalaco. Entonces, allí surgió la necesidad de poder saber cómo una persona puede ingresar y ser parte de su organización juvenil. Ellos no tenían definido cuáles eran los procesos o cuáles eran los requisitos para que una persona pudiera ser parte de esta organización. Y justamente allí nace la necesidad, y ellos se dan cuenta de la necesidad de poder definir este tipo de cosas. Y este tipo de cosas se definen y te permites tenerlo sistematizado en un documento como es el estatuto. ¿Por qué? Porque como les comentaba al inicio, un estatuto es un conjunto de normas elaborados por la organización que orienta justamente su comportamiento. Y aquí hay un punto importante a tener en cuenta. No es que uno no es que uno copie el estatuto de otra organización para que puedan utilizar su mismo estatuto, sino que la idea de un estatuto, más que solo ser un documento rígido y un documento que esté para admirarlo allí, busca reflejar la realidad de la organización juvenil. Pero además de buscar reflejar la realidad de la organización juvenil, también busca ser un documento que pueda adaptarse a la realidad. Porque si nosotros tenemos un documento que es rígido y es frío y no permite adaptarse a los procesos que la organización juvenil pueda ir desarrollando, entonces vamos a tener un documento que va a ser una piedra que nunca vamos a poder cambiar y nunca vamos a poder mover y no va a terminar cumpliendo su objetivo principal, que es justamente ayudar a la organización en los procesos que puedan tener, en los procesos y en las actividades que pueda desarrollar como organización, tanto internamente como externamente. Y justamente es que allí nace la importancia de un estatuto, porque guía el comportamiento de la organización juvenil. ¿Cómo elegimos, por ejemplo, o cómo determinamos si es que la chica de la Victoria termina siendo parte de esta organización juvenil del Callao? Brinda coherencia, porque nosotros como nuevos integrantes, por ejemplo, de nuestras organizaciones juveniles, vamos a querer conocer cómo es que se puede desarrollar un proyecto dentro de nuestra organización juvenil o cómo es que una persona puede postular para poder ser parte de la junta directiva de la organización juvenil. Nos permite tener una coherencia en lo que decimos y en cómo actuamos, porque en el estatuto ya se encuentran esas pautas, ya se encuentran esos procesos necesarios a seguir para determinar. Edwin.
punto son los que están viendo a continuación. El primero, como bien lo decía Edwin, va en función a los fines, a poder definir cuáles son los propósitos de la organización, cuáles son las líneas de acción, también cuáles son los valores que tiene la organización. Va a priorizar el respeto, la pluralidad, la empatía, cuáles son los enfoques bajo los cuales trabaja la organización. Un enfoque de derechos humanos, un enfoque de transversalidad. Es muy importante poder definir también esos aspectos dentro de los fines de una organización. Otro aspecto importante es el tema de los miembros. ¿Cómo son los procesos de convocatoria para que ingrese un miembro? ¿Cuáles son los derechos que tiene un miembro dentro de la organización? ¿Cómo se puede considerar miembro una persona en una organización? Y otro de los puntos importantes es la unidad orgánica. ¿Cómo se conduce la organización? Estamos constituidos por grupos de trabajo, estamos constituidos por coordinaciones, estamos constituidos por direcciones. ¿Cuánto tiempo hay un presidente en la organización? ¿Cuánto tiempo el presidente está en el cargo? ¿Un año, 2 años, eternamente? Entonces, son puntos importantes porque permiten justamente regular ciertos comportamientos que si lo dejamos en el vacío, en algún momento van a ser puntos de conflicto. Porque un miembro puede tener una idea A y otro miembro puede tener una idea B. Y como no hay un punto de partida desde donde comenzar, empieza a haber un desgaste. Y puede suceder lo que ya les comentaba antes, que es estos esfuerzos que terminan, que bien podrían ser para cumplir los objetivos de la organización, terminan desagregándose en conflictos internos que no son tan saludables para su desarrollo o para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, cuando nosotros recomendamos que las organizaciones tengan un estatuto, es con el fin de que puedan orientar su comportamiento, de que puedan tener una guía, y este es un aspecto muy importante que deseo repetir, que es construido por la organización. Esa es una de las esencias del estatuto, porque eso le permite pues darle una credibilidad o una representatividad a la hora de tomar decisiones. Y son los 3 puntos que solemos mencionar como más importantes: el tema de los fines, de los miembros y de la unidad orgánica. Pueden haber otros, definitivamente, como puede ser las formas de reunión de las organizaciones, los actos disciplinarios en la organización. ¿Qué pasa cuando un miembro falta todo un mes? ¿Qué pasa cuando un miembro no cumple con los objetivos? Cuando un miembro violenta a otro miembro. Otros tipos de aspectos que también son importantes, pero que dentro de la línea de lo que un estatuto pautea, estos 3 terminan siendo, digamos, los más importantes de trabajar, porque van definiendo ya la personalidad de la organización, entendiendo que la organización es un conjunto de personas y que también debería tener ciertos valores que sean punto de partida para todo lo que puedan desarrollar. Entonces, eso es en función al estatuto, y ese sería justamente el segundo ejercicio que nos gustaría que ustedes puedan tener. Me gustaría que puedan escribir en el chat cuántas de sus organizaciones tienen estatuto. Genial, Jordan, Cintia. Genial, Ismael. Sí, qué importante es tener un estatuto que pueda guiar el comportamiento de la organización. Sería interesante también que tanto Haz tu Mundo Verde como Huellitas PUC y en este caso Huatay y las organizaciones que tengan estatuto puedan compartir de qué forma han podido elaborarlo o de qué forma esto ha podido repercutir en el comportamiento de la organización, porque es importante y termina siendo un referente, ¿no?, para todas las acciones que podamos tener. Entonces, este es un ejercicio 2, aquellas organizaciones que ya tienen sus estatutos, que puedan reflexionar en función a los puntos que tienen allí, en función a lo que han establecido, para que puedan ver si es que va de la mano actualmente con la organización, para que puedan pensar cuándo es la última vez que lo han revisado y si es que las decisiones que están tomando
tienen como punto de partida dicho documento, y aquellas que no lo tienen, que sea una bonita oportunidad para empezar a construir estos elementos que les van a ser muy útiles para tener una guía de su comportamiento como organización. Entonces, dicho esto, si bien se dan cuenta, hemos compartido 3 instrumentos. Genial, Brigada Forestal y Marte. Genial, de verdad, Andrea y Lucero. Yo creo que va a ser muy importante, al igual que ustedes, Iván, que puedan también compartir las experiencias que tienen las organizaciones que ya tienen estatuto, para que puedan por ahí ver cuáles son los aprendizajes, los acercamientos que pueden tener cada uno ya dentro de sus organizaciones. Entonces, como pueden darse cuenta, hemos compartido 3 puntos en la sesión. El tema de cómo se origina una organización, cuál es o lo importante que es definir sus propósitos, sus líneas de acción y sus actividades, y lo importante que es definir también los procesos, mejorar el comportamiento de la organización. Y en cada uno de estos 3 puntos les hemos puesto un ejercicio. El ejercicio 1 era que puedan identificar cuál es el territorio que los identifica, cuál es el grupo social y la temática con el cual también se sienten identificados. El segundo era el círculo de oro y el tercero era el estatuto. Si se dan cuenta, 2 de esos 3 ejercicios tenían la palabra ejercicio en la parte superior, que es justamente el tema de la primera actividad, que puedan definir su identidad en función a esos 3 aspectos, y este segundo, que es el estatuto. ¿Por qué? Porque el círculo de oro va a ser la meta semanal que les vamos a dar como organización, que les vamos a dar dentro de la escuela virtual en esta segunda sesión, mejor dicho. Deseamos que ustedes en esta semana, de forma colaborativa, puedan desarrollar el círculo de oro, puedan compartirnos cuál es el propósito que tienen como organización, que se contesten el por qué, que puedan comentarnos cuáles son las líneas de acción que tienen para llegar a ese propósito, que es el cómo, y qué actividades realizan o les gustaría realizar dentro de esas líneas de acción para cumplir con ese propósito que tienen como organización. Pero la meta semanal no acaba en la construcción del círculo de oro. Esta es la primera parte. La segunda parte es que puedan proponer una actividad o una iniciativa social dentro de una de las líneas de acción que tengan. Y esta propuesta que ustedes hagan va a ser la que vamos a desarrollar en la escuela virtual, en este mes y medio que nos queda. Ya vamos 2 semanas como escuela virtual. Entonces, les invito a que puedan realizar, obviamente, ese trabajo de forma colaborativa. Pueden hacerlo entre sus 5 miembros. Si ustedes desean involucrar a más miembros de la organización, ya que la iniciativa social va a ser de todos y no solamente de ustedes 5, pueden hacerlo con mucho gusto. Y si tienen alguna duda durante la semana, pueden comunicarse conmigo para poder estar desarrollándolo en conjunto. Esta es la meta semanal, chicos, chicas. De esta manera estamos terminando la sesión 2, a menos